Muy buenas mañanitas, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de en qué momento tengan a bien observar y atender este video. Bienvenidos al día número 2 del curso de capacitación en la gestión de documentos digitales para académicos y el día de hoy lo que vamos a tratar, lo que vamos a explicar va a ser la presentación justamente como se los habíamos anunciado. La presentación se llama Gestión de documentos digitales dentro de las organizaciones y el curso se da como un curso de capacitación interno al Centro de Ciencias Básicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como referencia, el año del curso es 2024 y el mes de inicio fue enero. Y su tutor soy yo, el maestro en ciencias en redes de computadoras y de información, Guillermo Domínguez Aguilar, del Centro de Ciencias Básicas. Pues bienvenidos sean a esta presentación. Lo que vamos a tratar es de entender de qué se trata esto de manejar o gestionar documentos digitales. Para ello tenemos que contraponerlos en lo que es el uso y gestión de documentos físicos. Entonces, ¿para qué queremos gestionar documentación? Bueno, la gestión de la documentación es una de las actividades cotidianas más importantes dentro de cualquier tipo de organización, desde una simple tiendita hasta un corporativo, pasando por las áreas de gobierno y por supuesto las áreas de educación, pues el poder gestionar documentos, ya sea físicos o electrónicos o digitales, es una de sus actividades primordiales, las cuales le permiten, ya sea de forma más fácil o de forma más difícil, poder seguir operando. Y entonces la temática que vamos a ver en esta presentación es la gestión actual, la documentación física en contra o en comparación con la documentación digital, las características de la gestión digital, las capacidades que se deben de presentar, las necesidades que en las organizaciones se tienen de este tipo de manejo de documentos, los tipos de servicios. Y aquí hacemos referencia a si vamos a tener documentación digital, pues requerimos de dispositivos y sistemas. Dentro de estos sistemas, pues vamos a tener varios tipos de servicios. Nos vamos a orientar principalmente a aquellos que tienen o que están clasificados como de código abierto o open source, que son ampliamente utilizados, que es como el que vamos a utilizar nosotros. El sistema de gestión denominado Nextcloud es un tipo de sistema de código abierto. Bueno, nos vamos a enfocar también a la parte de la integración, porque es fundamental dentro del manejo de la documentación. Cómo integrarnos o cómo se integran los múltiples tipos de servicios para poder generar un ambiente de trabajo y un ambiente de operación mucho más seguro o mucho más óptimo. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es la seguridad, fundamental también. La seguridad desde el modo de trabajo con los documentos hasta la clasificación y manejo de los mismos documentos dependiendo de su importancia, su relevancia o su privacidad. Otro de los puntos muy importantes que se deben tomar en cuenta y que sí se usa mucho en los sistemas de documentos físicos es lo que es el firmado digital. Bueno, perdón, el firmado y sellado, el cual tiene una contraparte en el uso de documentos electrónicos o digitales llamado firmado digital. Y tenemos que tomarlo en cuenta porque para aspectos tanto legales como de validación, esto es importantísimo. Y una vez que terminemos con esto, pues vamos a manejar o de intentar manejar una conclusión. De entrada, todas las conclusiones que se puedan llegar a generar por parte de
quienes atienden este video son válidas. Nosotros vamos a tomar un conjunto de conclusiones o un conjunto de elementos como conclusión que podríamos decir que tendríamos que tomar en cuenta, pero todas las conclusiones son válidas. Y pues para empezar, señores, vamos a empezar con esto de la gestión de la documentación en las organizaciones. La gestión documental en las organizaciones se refiere al conjunto de prácticas, normas y tecnologías empleadas para administrar, organizar, almacenar, recuperar documentos e inclusive aquí no lo dice, pero también lo tenemos que tomar en cuenta, hasta la destrucción de los mismos, ya sea tantos físicos, tanto de formato físico como de formato digital. Su objetivo es optimizar el flujo de información y garantizar que los documentos estén disponibles de manera segura y eficiente para quienes los necesiten, en cualquier tipo de formato. Entonces, las características claves para un buen sistema de gestión documental incluyen la primera, la fiabilidad o confiabilidad. Hace referencia a que los documentos deben estar completos y sin alteraciones. Es algo que se debe de cuidar mucho, pero no es lo único. También está la integridad. Esto es, la información debe reflejar fielmente el contenido original sin manipulaciones. O sea, inclusive no es un asunto de interpretación, es lo que está escrito como debió de haber sido escrito desde el inicio. Ya lo que se quiera después interpretar acerca de la documentación, ese es otro aspecto, pero es independiente del documento. El tercer elemento es la accesibilidad. Esto es, tenemos el documento, pero ¿qué tan fácilmente llegamos al documento? Hace referencia a facilitar el acceso rápido a los documentos para los usuarios autorizados, subrayo, autorizados. No todos los documentos deben estar disponibles para todas las personas. Eso va a depender de una clasificación y de un conjunto de privilegios. Siguiente elemento es la seguridad, la cual hace referencia a garantizar la protección de los documentos contra accesos no autorizados o contra la pérdida de los mismos. Y eso pues hace hincapié en que hay que tener los documentos en disponibilidad solamente para las personas adecuadas en el momento adecuado para la toma de decisiones adecuadas. Y el último de los elementos aquí importantes para la gestión es la conservación. Vamos a ver más adelante que hay dos tipos de documentos básicos que son los que deben de estar activos y los que deben de estar pasivos. Los que deben estar activos en general hace referencia a aquellos documentos que son de uso cotidiano o que son de importancia en un tiempo específico y estamos en ese tiempo específico. Son documentos que vamos a estar manejando con una periodicidad, pero estamos en esa periodicidad. Una vez que termina su validez o su periodicidad, entonces entramos a otra categoría que es documentos pasivos, los cuales generalmente tienen que ser históricos o tienen que ser almacenados para su conservación. Y eso va a depender mucho de la importancia de los documentos y inclusive de atender aspectos legales o logísticos. Y hay reglamentos que establecen inclusive periodicidades para la conservación. Y la conservación tiene que ser en buen estado. O sea, volvemos a lo mismo, a la integridad y a la confiabilidad de los documentos. Entonces, la conservación como tal hace referencia a preservar los documentos durante el tiempo necesario, especialmente los que tienen valor legal o histórico. De hecho, la universidad ahorita está en un programa de pues, hacer difusión acerca de los documentos históricos, principalmente libros,
que tienen importancia histórica y que son extremadamente raros o extremadamente viejos, y nos muestra cómo los está conservando. Hay reglas específicas para ello. Pues bueno, ya que vimos de qué se trata la gestión o los elementos que se deben incluir en todo sistema de gestión, sin importar la categoría de los documentos, pues vamos a los tipos de documentos que podemos manejar en cualquier tipo de organización. Entonces tenemos los tipos de documentos y las opciones de gestión. La documentación física. Esto es, todos aquellos documentos que se generan, se modifican o se redactan, se reciben, se distribuyen, se almacenan, se consultan e inclusive, y esto lo vuelvo a agregar, se destruyen usando materiales físicos como papel impreso, fotografías, microfilms, etc. O sea, todo lo que hace referencia a un elemento físico que tiene alteraciones para representar información válida. El material generalmente usado es papel, pero también hay cartón, también hay plásticos, inclusive piedra. Pero bueno, su temporalidad dependerá de la calidad del material físico y su exposición a cambios térmicos o climáticos. Hay materiales que duran más, hay materiales que duran menos, dependiendo del ambiente climático al cual está expuesto o la existencia o falta de controles. Para su conservación se requiere, y tanto para su almacenamiento, de espacios considerables con controles de clima y mecanismos de seguridad correspondientes a la importancia y privacidad que representen estos documentos. ¿Qué significa? Pues significa que necesito los espacios y los controles y la seguridad dependiendo del volumen y la importancia de lo que se vaya a almacenar. Si genero enormes volúmenes de documentos, pues necesito enormes espacios. Un día de esos en los cuales tuve que estar presente en nuestro honorable Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer unas atenciones a un caso grave, estaban justamente en el manejo de documentación física. Y yo estaba asombrado porque eran cajas y cajas y cajas y cajas y más cajas de pura documentación. Entonces resultó que el que estaba manejando, bueno, que estaba trabajando ahí, era un conocido que había estudiado la carrera. Y le pregunté, oye, ¿y esto qué? Me dijo, no, pues nada más la documentación de este mes y tenemos que llevarla a su resguardo. Y entonces me cayó el 20 de lo que es el manejo y la importancia de lo que es la conservación y los enormes volúmenes de la documentación física que se pueden llegar a generar. No pasé a la parte de controles y seguridad, eso ya no lo quise ver. Tenemos otro tipo de clasificación para el manejo de documentos, que son los documentos digitales. La mayoría de nosotros ya sabemos de qué se trata esto, pero hay que identificarlo plenamente. Los documentos digitales se generan, perdón, se modifican, se redactan, se distribuyen, se reciben, se almacenan, se consultan y vuelvo a agregar, incluso se destruyen usando computadoras o dispositivos digitales especializados y se representan utilizando formatos públicos o privados. O sea, formas de representar la información que no son las convencionales en los físicos, sino más bien que ayudan a la representación digital. A estos formatos les anteceden la construcción de formas de representación de información públicas y privadas. Un ejemplo práctico de esto es los documentos PDF.
Los documentos PDF lo que hacen realmente es representar información a través de un formato de identificación de símbolos identificados bajo una forma común llamado comúnmente PDF. Pero hay más, hay muchos otros tipos de formatos. Por ejemplo, para imágenes hay un montón de tipos diferentes de formatos, como las imágenes JPEG, como las imágenes PNG, GIF, etc. Hay muchos tipos de formatos. Su temporalidad, y esto es importante, dependerá de la calidad y el desgaste por uso de los medios de almacenamiento digitales. O sea, aunque sean documentos digitales, requerimos de dispositivos de almacenamiento. ¿Y cuánto van a durar estos documentos en esos dispositivos de almacenamiento? Lo que duren los dispositivos de almacenamiento. No depende de los documentos. Depende de la calidad del almacén. Y esto pues, hace referencia directamente a discos o cintas o algún otro medio que se están inventando ahorita, ya sean magnéticos u ópticos, y a su exposición a cambios en los flujos de energía en ellos. Al final de cuentas, la representación de documentos se da a través de cambios o señales grabadas en estos medios de almacenamiento. Si hay cambios en estos flujos de energía, pues hay cambios en los documentos y entonces se rompe con la parte de integridad y confiabilidad. Requiere para su conservación y almacenamiento, y a contrapropuesta de los físicos, espacios pequeños, mucho más pequeños, que son el tamaño de los medios de almacenamiento, con controles ambientales, esto sí no cambia, y mecanismos de seguridad correspondientes a la importancia y privacidad de los archivos o documentos en los dispositivos o los medios que los contengan. Esto tampoco cambia de lo que es el concepto, pero sí en lo que es la tecnología y la forma de trabajo. O sea, los mecanismos de seguridad y los controles ambientales deben de existir, solamente que van a cambiar en cómo se establecen, porque tienen que atender a los medios de almacenamiento y a su acceso y activación. Y aquí es donde vemos claramente los dos tipos de documentos que se deben manejar, los activos y los pasivos. Y aquí se puede clarificar mucho mejor, porque para los documentos digitales, tener documentos activos significa documentos que están siendo almacenados en medios activos, en medios conectados a dispositivos, los cuales pueden tener acceso directo. Y también podemos diferenciar claramente la parte de los documentos pasivos. Los documentos pasivos siguen siendo documentos que están en medios de almacenamiento, pero estos medios de almacenamiento no están conectados, están desconectados. Ahí está la información, pero no se puede acceder a ella hasta que no los conecten. O sea, hasta que no se activen. Entonces, es mucho más sencillo tener documentación histórica en almacenamientos desconectados, pero están en un estado pasivo. Y es lo que se puede llegar a tener como controles de conservación. Muy bien, vámonos a la gestión de documentos físicos. ¿Qué hay que hacer con los documentos físicos? Pues la gestión de documentos físicos es crucial para mantener las organizaciones y accesibilidad de la información en físico, por supuesto, en las empresas. Algunas opciones y mejores prácticas incluyen sistemas de clasificación. Por favor, no he visto ningún archivista que no maneje algún esquema de sistema de clasificación. Se implementa un sistema claro para organizar los documentos, ya sea alfabéticamente, por fechas, temas o categorías, lo que facilite su acceso. Eso va a depender mucho de qué mecanismos se implementen y con qué inteligencia se organicen. Y eso no es estándar. O sea, cada organización, cada empresa determina y al menos establece por escrito, como debería de ser, qué mecanismos de organización y clasificación se van a manejar. El siguiente elemento son los programas de retención. Ok, tengo los documentos físicos. ¿Cuánto tiempo los debo de tener? ¿Cuáles son válidos actualmente? ¿Cuáles son inválidos, pero son históricos y deben ser conservados?
Entonces establecen un calendario el cual indique cuánto tiempo debe conservarse ciertos documentos antes de ser destruidos o archivarlos de forma permanente según normativa aplicable. Esto significa que hay leyes, reglamentos, políticas que deben de estar claramente identificadas y operando para que se apliquen sobre los documentos según se clasifiquen, según se consideren. El tercer elemento es el almacenamiento seguro. Ok, ya sé de qué se trata con el documento, ahora tengo que almacenarlo. Y debo de almacenarlo de forma segura, ya sea de forma indefinida o histórica, o de forma temporal, conforme a leyes y reglamentos. He visto por ahí que hay algunas leyes que establecen que deben de ser 15, 20, 25 o hasta 30 años de conservación. Entonces se deben de utilizar espacios y archivadores o cajas de almacenamiento que protejan los documentos de daños físicos contra elementos nocivos o agresivos como son el fuego, la humedad, el polvo, e inclusive animales rastreros. No tiene idea de cómo las ratas y los insectos pueden llegar a afectar la integridad de los documentos. La humedad o el polvo, así como asegurar los espacios para ellos asignados. El siguiente elemento es la accesibilidad y seguimiento. Es extraño, pero sí. Se debe de mantener un registro del acceso a los documentos para controlar quién ha consultado o modificado la información. O sea, se generan documentos de cómo se acceden, quién los accede, cuándo los accede, los documentos que ya están almacenados. Y esos posteriormente también deben ser almacenados. Último elemento sería las capacidades para generarse auditorías y digitalizaciones. O sea, se tienen en todas las organizaciones para saber cómo se está trabajando, pues protocolos de auditoría. O sea, saber qué es lo que está pasando de forma interna. Y pues dentro de esas auditorías se deben de revisar periódicamente quiénes, cómo, cuándo almacenan los documentos, qué tipo de documentos, quiénes los acceden, cuándo los acceden, etc. Entonces se revisan periódicamente los archivos y considerar también la posibilidad, y esto es lo que nos abre el campo para el siguiente elemento, que es de la digitalización de aquellos documentos que se consulten con frecuencia para facilitar su gestión y reducir el espacio físico necesario. Fíjense que esto no es nuevo. Digámoslo así, en Estados Unidos, desde los 50, 60 del siglo pasado, se dieron cuenta de que había ciertos documentos que tenían que ser preservados, pero los volúmenes para su preservación eran enormes, entonces inventaron el esquema del microfilm. ¿Qué es el microfilm? Pues el microfilm es una pequeña película donde se toman fotografías muy, muy, muy pequeñas de cada una de las páginas de documentos. Y entonces en un microfilm pudieran tener varios documentos. Entonces tenían para su consulta en Estados Unidos es muy común, cuando llegas a un lugar y quieres ver históricos, no te entregan el documento físico. Te dicen, a ver, espérate, déjame checo, ¿qué documento es? Está en tal microfilm, o en tal, en tal secuencia de microfilms. Y entonces, en un espacio seguro, te entrega los microfilms, el dispositivo para leer microfilms, que es como un microscopio, y con una pantalla muy bonita, por cierto, grande. Ponen el microfilm y se está buscando el documento. Resolvieron varias cosas. Resolvieron la persistencia del material, porque generalmente era papel y pues conservar papel por 30 o 40 años es muy difícil. Y resolvieron el problema del espacio. Sin embargo, no resolvieron otros problemas. Facilitaron mucho con esta nueva tecnología. Traspasarlos a digitales es otro concepto mucho mejor, porque nos va a ayudar a otras cosas. Bueno, estas prácticas ayudan a mejorar la eficiencia y seguridad en la gestión de documentos físicos.
Ventajas y desventajas de trabajar con documentos físicos. Las ventajas, el acceso es directo. ¿Qué significa? Tengo el documento físico. Lo único que tengo que hacer es buscarlo, encontrarlo y presentarlo. ¿Quieres saber qué hay? Velo. Con la simple acción de observar el documento físico me puede generar la acción de entenderlo. No necesariamente, porque hay un asunto de codificación. No se necesita tecnología para consultarlos, lo que los hace accesibles sin depender de sistemas y dispositivos digitales u otros elementos. Me quedé pensando, justamente cuando estaba analizando este punto, de que hay otro elemento importante que debe de tomarse en cuenta, que es la codificación. ¿Por qué? Pues yo puedo tener un documento muy bonito, muy bien especificado en chino, y yo solamente manejo español. Entonces, yo puedo tener el documento físico en chino, pero si yo solamente entiendo español, entonces no hay un elemento común de codificación, por lo tanto, aunque tenga el documento físico, no lo voy a poder entender. Por lo tanto, la codificación en el documento físico también es muy importante. Pero el acceso directo es este. Puedo tener el documento y si está en la misma codificación lo puedo entender inmediatamente, o al menos intentarlo. La otra ventaja que tenemos ahí es la integridad física. Los documentos en medios físicos o papel mantienen su integridad si están correctamente almacenados. E inmediatamente puedo identificar cuando un documento ya no es legalmente aceptable. De hecho, hay muchas leyendas al respecto. Sin enmendaduras, sin rompeduras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedo identificar cuándo es íntegro. E inclusive físicamente puedo ver cuando alguien quiso alterarlo o lo alteró. Pero es una ventaja de manejar los documentos físicos. Sin embargo, presentan bastantes desventajas. La primera desventaja importante que impacta directamente sobre la organización es el espacio físico y los costos de manejo de esos espacios físicos. Requieren espacios físicos considerables para su almacenamiento como archivadores y bodegas. Imagínense la cantidad de espacio, por ejemplo, en el Seguro Social para mantener los documentos en físico de años. Otra desventaja es que en los documentos físicos solamente se puede manejar un original. ¿Qué es esto? Solo hay un solo documento en físico que se considera original con las calidades esperadas. Se pueden generar múltiples copias, sin embargo se especifica, son copias del original. Y dependiendo de la profundidad se puede perder la calidad progresivamente. O sea, si tengo el original y la primera copia, pues como sea. La segunda copia de la copia, ya se empieza a perder. Ya imagínense 10 copias de copias en profundidad. Ya se ve que no corresponde. De hecho, a veces ya ni siquiera son legibles algunas partes. Por lo tanto, usando documentos físicos, solamente tenemos la oportunidad de manejar un original. Un original. Lo demás va a ser copias. Y, oye, que necesito otro original. Espérame, vamos a generar un nuevo documento original. Eso pasa mucho con, por ejemplo, los documentos legales, que es el acta de nacimiento o que le podemos llamar la cartilla del INE o del IFE o la cartilla del permiso de conducir o licencia de conducir. Son originales. Tengo los originales. Un original. Otro elemento es el acceso limitado. Solo una persona puede consultar el documento a la vez, lo que puede generar retrasos. Oye, Bueno, vamos a romper un poquito este esquema manejándolo en libros impresos. Aquí se maneja por tirajes y cada tiraje o cada elemento dentro de un tiraje es un original. O sea que aquí sí puedo tener, no sé, en un tiraje tuve 1000 copias, ok, entonces tenemos 1000 originales. Pero esos originales se van a distribuir. Entonces llega a una biblioteca y a lo mejor en la biblioteca hay 10 originales de un mismo libro. Pero tengo 100 personas interesadas en leer ese libro. De esas 100 personas interesadas, pues nada más voy a poder atender a 10. Si es que no tengo ahí la reserva de que no deben de salir 2 porque deben de estar siempre ahí, entonces a lo mejor nada más atiendo 8.
Entonces, una persona por elemento, por documento, puede consultar el documento a la vez, lo que puede generar esos retrasos. Ay, y los documentos digitales, perdón, las ventajas y desventajas en digitales. Si yo utilizara documentos digitales, si yo pudiera trabajar con los documentos digitales, ¿qué ventajas o desventajas podría tener? Pues la primera ventaja importante, y eso ya lo habíamos visto por ahí, es el manejo de los espacios y con ellos los costos. No significa que no hayan, sí hay, porque tenemos espacios reducidos que pueden ser un poco más costosos por metro, si lo vemos así, pero son espacios mucho más reducidos. Ahorro de espacio y costos. No se requiere tanto espacio físico, lo que reduce costos en áreas de almacenamiento. Sin embargo, debo de contemplar los controles y la seguridad. Otro detalle importante en el manejo de los documentos digitales es que cada documento digital, al ser una copia exacta de lo que sería un documento generado, podemos determinar que existen múltiples originales. Cada copia de un documento digital sigue siendo un original. Entonces, la generación de copias de un documento inicial mantiene su misma calidad, por lo que todos podrían considerarse como originales. Y en ese sentido, pues, si tengo un librito en digital y hago 99 copias, ya tengo 100 libritos, los cuales pueden ser atendidos por 100 personas. Otro elemento por ahí importante son el acceso rápido y remoto. Se pueden consultar desde cualquier lugar y por múltiples usuarios. O sea, no tienen que ir a donde está el documento digital. De hecho, podemos llevar el documento digital hasta donde está el usuario. Eso incrementa la velocidad tanto de acceso como de disponibilidad. Entonces, acceso rápido y remoto. Se pueden consultar desde cualquier lugar y por múltiples usuarios simultáneamente, siempre y cuando se cuenten y garanticen los permisos o privilegios correspondientes para su uso, su consulta, su manejo. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, hay desventajas. ¿Cuáles desventajas presentamos al manejar documentos digitales? La primera es la dependencia tecnológica. Al ser un elemento en el cual se trabaja con representaciones digitales que son generadas y administradas por dispositivos tecnológicos, pues entonces necesitamos esos dispositivos tecnológicos para poder acceder a los documentos digitales. Esa es la dependencia tecnológica. Se necesita infraestructura, sistemas y dispositivos seguros para acceder a estos documentos. Y como habíamos hablado por ahí, necesitamos mecanismos que trabajen con estas tecnologías. Esto es, necesitamos mecanismos de almacenamiento y mecanismos de seguridad cibernética. Esto es, existe el riesgo de hackeos o pérdidas de datos o inclusive alteraciones no autorizadas si no se toman medidas adecuadas. O sea, se tienen que implementar mecanismos cibernéticos para la seguridad y el manejo. ¿Por qué elegir documentación digital entonces? O sea, si tengo la opción, o sea, soy una organización que tradicionalmente manejo documentos físicos, ¿por qué elegir documentación digital? O si soy una nueva empresa que quiero trabajar, que voy a empezar desde cero, ¿por qué decidir trabajar con documentación digital? Bien, las razones, algunas son claras, otras no tanto. La primera es la facilidad de organización, acceso y distribución. No es muy visible a simple vista, pero al momento de que estamos operando, sí va a ser muy visible. Los documentos digitales pueden ser organizados y compartidos de manera instantánea a través de Internet o redes internas, que van a ser redes privadas, lo que facilita su acceso y distribución a personas en diferentes ubicaciones geográficas. Otra razón sería la capacidad de búsqueda y recuperación. O sea, poder buscar documentos en formatos digitales, los cuales pueden ser indexados y categorizados de manera eficiente, llega a facilitar enormemente su búsqueda y recuperación.
Otra razón es el ahorro de espacio físico y costos. Esto sí es, ya lo hemos discutido mucho y es una de las razones por las cuales las empresas optan por manejar documentación digital, es el hecho de que puedan almacenar documentos de manera digital, eliminando la necesidad de tanto espacio físico de almacenamiento, así como los costos asociados con la impresión y el mantenimiento de documentos físicos. Otra característica que también puede ayudar mucho a elegir documentación digital es el manejo de seguridad y el control de respaldos. Con documentos físicos la pérdida de los originales es un problemón, tanto organizacional como legal. En el caso de los documentos digitales yo puedo generar respaldos. Y si pierdo un primer grupo de documentos que podemos considerar originales, pues tenemos respaldos y también pueden ser considerados originales. Sin embargo, se debe manejar el concepto de manejo de respaldos. Entonces, el aspecto de manejar seguridad y respaldos ya me libera un poquito esa presión. Los documentos digitales pueden ser encriptados, si es necesario, para proteger su contenido y pueden ser respaldados de manera automatizada para evitar pérdidas de datos. Sin embargo, y a pesar de que existe la opción de documentos digitales, ¿por qué se mantiene el manejo de la documentación física aún? Bueno, en México y en muchos otros países, principalmente Latinoamérica, las leyes y reglamentos que rigen la conservación de documentos, incluidos los impresos en papel, se enfocan en garantizar una adecuada gestión documental y la preservación de archivos de valor administrativo, legal o histórico. Y las principales disposiciones que se han generado, que podemos representar para ello, son la Ley General de Archivos del 2018, que obliga a los sujetos responsables como dependencias gubernamentales a producir, registrar, organizar y conservar los documentos generados por sus actividades correspondientes. Esto incluye documentos impresos y electrónicos, o sea, sí abre la posibilidad de electrónicos, pero si tienes documentos físicos, ¿qué crees? También. Con el fin de asegurar su preservación adecuada. Está también la Ley Federal de Archivos, la cual establece que cada unidad administrativa debe existir un archivo de trámite donde se conserven documentos de uso cotidiano, lo que incluye documentos impresos que sean necesarios para el desempeño diario. Y ahí los obliga por tiempo. Y por último está la Ley de Protección de Datos Personales, la cual también establece el uso de documentos digitales, la cual exige que los documentos que contienen datos personales, incluyendo los impresos, estén protegidos con medidas de seguridad administrativa y técnicas para evitar su mal uso. En resumen, chicos, la normatividad actual no solo regula la conservación de documentos impresos, sino también la de documentos electrónicos o digitales, adaptándose a la digitalización progresiva, pero no la obliga. O sea, ya da pie para decir, ok, tienen opción para manejar un esquema de digitalización en sus documentos, pero no los estamos obligando. Ya es su decisión particular. Manejamos también retos para la gestión digital. O sea, si yo, decido trabajar con documentos digitales, pues tengo que implementar un mecanismo de gestión digital. ¿Cuáles van a ser estos retos? Bueno, la implementación de sistemas de documentación digital enfrenta una serie de desafíos en la actualidad. Algunos de los problemas más comunes incluyen seguridad de la información, o sea, la protección de los datos sensibles es fundamental en cualquier sistema de documentación digital. La amenaza de violación de seguridad y el robo de información plantean preocupaciones significativas para las organizaciones que adoptan estos sistemas. Por lo tanto, debo tener expertos en seguridad que me deben de manejar o establecer los controles correspondientes o verificar que se estén aplicando y que no haya intentos de violación. Y si hay intentos de violación, que los controlen. Entonces, la seguridad es importantísima. Y luego está otro mecanismo. ¿Cuántos mecanismos de gestión hay para hacer documentos digitales? Muchísimos. Algunos son compatibles entre ellos, otros no. Pero los que son compatibles, pues deben tener mecanismos de integridad o integración. Entonces, la integración con sistemas existentes. Muchas empresas ya tienen sistemas de gestión de documentos establecidos, algunos en físico.
La integración de nuevos sistemas digitales puede resultar complicada y costosa, especialmente si los sistemas existentes no son tan compatibles con las nuevas tecnologías. Y es el paso de físico a digital o migraciones de digitales a digitales. Y luego está el costo de implementación y mantenimiento. Sí, sí hay un costo. O sea, no es gratis todo. Hay sistemas que se pueden obtener de forma gratuita, pero ponerlos a trabajar no es gratuito, porque incluye uso de dispositivos, uso de medios de almacenamiento, uso de esquemas de comunicaciones y todo eso genera costos. Y, y algunos son extras. Entonces tenemos costos de implementación y mantenimiento. Esto es, la adopción de sistemas de documentación digital puede requerir una inversión considerable si partimos de cero o importante si tenemos que hacer adaptaciones en términos de infraestructura, software y capacitación del personal. Yo subrayaría lo último, la capacitación del personal, porque es un cambio de paradigma, un cambio mental muy fuerte trabajar de medios físicos a medios digitales. Además, los costos continuos de mantenimiento y actualización pueden ser significativos a largo plazo. Retos. Ok, seguimos con los retos. Gestión del cambio. No es sencillo. Mentalmente es complicado, pero es importante. La transición de procesos basados en papel o físicos a sistemas digitales puede encontrarse con resistencias por parte de los empleados o de esquemas legales, como estamos viendo en los reglamentos que aplican. Entonces, la capacitación adecuada y la gestión del cambio son clave para garantizar una adopción exitosa y la eficacia a largo plazo de los nuevos sistemas. ¿Por qué? Pues porque si quiero cambiar es porque quiero mejorar. Quiero tener algo más competitivo, más rápido, más eficiente, más seguro. El camino es importante. Siguiente elemento de reto es la accesibilidad y la usabilidad. Y aquí es donde hay muchos sistemas que han sido excelentemente programados, pero muy mal diseñados en sus interfaces y en sus procesos, nada sencillos. Entonces, los sistemas de documentación digital deben ser accesibles y fáciles de usar. Subrayo, fáciles de usar. Puedo tener el mejor sistema de gestión, muy difícil de usar y va a fracasar. Los he visto fracasar. Tienen que ser fáciles de usar por todos los usuarios, incluidos aquellos con diferentes niveles de habilidades tecnológicas. La mala usabilidad puede afectar la productividad y la aceptación del sistema por parte de los usuarios. Y los primeros que les llegan a poner las trabas para que funcione son los usuarios que no lo entienden. Si el usuario no lo encuentra sencillo, aunque a veces eso tiene que balancearse con la seguridad, la flexibilidad generalmente se balancea con la seguridad, y pues empezamos primero con algo más flexible y luego lo vamos incrementando los esquemas de seguridad hasta que ya no es tan flexible, pero ya se entendió y ya puedo tener mejores niveles de seguridad. Siguiente elemento es el cumplimiento normativo. No se puede hacer nada que no esté posibilitado por leyes, reglamentos, políticas. En algunos sectores, como la atención médica o las finanzas, existen estrictos requisitos regulatorios en cuanto a la gestión y protección de documentos. Afortunadamente ya se están haciendo las modificaciones para incluir documentos digitales, pero generalmente están pensados para documentos físicos. Entonces, asegurar el cumplimiento de estas regulaciones puede ser un desafío en entornos digitales. Último reto, la preservación a largo plazo. La durabilidad y la preservación a largo plazo de los documentos digitales son preocupaciones importantes. Los formatos de archivos pueden volverse obsoletos, tener que hacer cambios, o la migración de datos a lo largo del tiempo puede resultar costosa y complicada. El manejo de copias de seguridad o respaldos me multiplica los costos de almacenamiento, pero todo tiene su objetivo. Entonces, abordar estas problemáticas requiere un enfoque integral. Tenemos que ver muchas cosas, los cuales involucren a todos los niveles
de la organización, desde los niveles más altos de administración hasta los niveles más bajos, que son los usuarios finales, y puede implicar la implementación de políticas sólidas, tecnologías avanzadas y una cultura organizativa que fomente la innovación y la adaptación al cambio. Eso significa que hay que tener visión. Los que se encarguen de trabajar con estas migraciones o especificaciones o gestiones deben tener visión para poder integrar tanto lo que quieren los de arriba como lo que necesitan los de abajo. Y si ya nos enfocamos a lo que debe de hacer un sistema de gestión de documentación digital, pues vamos a hablar de las capacidades para la gestión digital. En general, estos sistemas deben de contar con las siguientes capacidades. Vamos a partir de nada. No tengo nada. ¿Qué debe de proponer el sistema de gestión digital? Perdón, de documentos digitales. La creación. O sea, debe permitir la generación de nuevos documentos a través de aplicaciones específicas o integradas a la gestión de los documentos. Debe de haber dispositivos con aplicaciones que me permitan crear documentos digitales con los formatos especificados, permitidos, aceptados. Si ya puedo crear de cero a nada, de nada a algo, mi siguiente capacidad es la capacidad de almacenar. Muy importante, porque ahí va a depender el volumen o cantidad de documentos que puedo llegar a almacenar simultáneamente. Entonces, almacenar es la capacidad que permite o que me permite presentar y mantener medios de almacenamiento de tamaños adecuados, de preferencia con las características de persistencia y seguridad requeridas. Cuando manejamos de almacenamiento, tenemos varios niveles de almacenamiento. De hecho, yo manejo dos básicos. Almacenamiento tradicional, que es un almacenamiento que me maneja una copia de un original. ¿Y qué pasa si se pierde el almacenamiento o se daña el documento que consideramos original? Tenemos problemas. Houston, tenemos serios problemas. El otro nivel es el nivel de almacenamiento seguro. El nivel de almacenamiento seguro especifica el múltiple uso de medios de almacenamiento simultáneamente para trabajar sobre lo que se considera una copia original. Realmente no se maneja una copia original. Se maneja una copia original y múltiples respaldos que también se pueden considerar originales. Por lo tanto, la pérdida de un medio de almacenamiento y la pérdida o la alteración de un documento que puede considerarse como original no me hace perder el documento. Tengo respaldos y puedo seguir trabajando. Por eso se llama almacenamiento seguro. No importa si hay fallos, me permite seguir trabajando de forma cotidiana. Y lo único que tengo que hacer es controlarlo, recuperar el medio o reescribir el documento. Entonces, la capacidad de almacenamiento es crucial y depende de cómo se maneje. Después de lo que es el manejo de la capacidad de almacenamiento, está la de gestión. ¿Cómo vamos a organizar? Y aquí vienen los sistemas. Aquí vienen los servicios. Entonces, deben presentar capacidades de organización, clasificación, búsqueda, identificación de datos, especificación y control de metadatos. Para muchos cuyo término de metadatos es nuevo, metadatos, bueno, primero, un dato referente a un documento es lo que dentro del documento se puede especificar acerca del mismo. Los metadatos son otro tipo de información que generalmente fuera del documento se debe de mantener o de referenciar con respecto a ese documento. Y sí, los sistemas de gestión deben manejar los datos internos, pero también los metadatos o datos externos con referencia a los documentos. La modificación de contenidos, el control de versiones, y esto también es muy padre. Control de versiones, porque si yo reescribo un documento, debo de perder el documento anterior. En el control de gestiones se debe almacenar una copia de al menos una profundidad, o sea, un número de versiones anteriores con respecto al uso de qué es lo que ha pasado.
Entonces, ese es el versioning o el manejo de versiones. Y muchos sistemas de gestión sí lo permiten. Entonces, el control de versiones y otros valores añadidos referentes a los documentos. La siguiente capacidad sería la de compartir o sincronizar, y esto es básico y fundamental en la mayoría de los sistemas de gestiones modernos. Tengo un documento, muy bien, es mío, sí, tú lo generaste. El almacenamiento te va a generar versiones o te va a generar respaldos, ok, perfecto, muy bonito. ¿Con quién lo tengo que compartir? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes quieren compartir un documento en la actualidad basándose en sistemas viejos, que ya se están considerando obsoletos, como el correo electrónico? Ay, mándamelo por correo electrónico. Ok, ahí te va. Ya te lo mandé, ya lo recibiste. No, es que tengo broncas con mi cuenta y con mi espacio de almacenamiento del correo. Ok. Entonces, bueno, hay muchas circunstancias que los sistemas obsoletos ya no facilitan. De hecho, el primero es el tiempo. Los sistemas de gestión digital ya permiten compartir de forma instantánea. ¿Cómo? Estamos en el mismo sistema. Sí, perfecto. Te lo comparto. O sea, marco este documento como compartido, le digo a quién lo tengo que compartir y en ese instante el otro elemento, el otro sujeto, el otro usuario, ya lo puede ver de forma inmediata. ¿Es una copia? No. Puede ver el original que maneja el primer usuario. Que puede haber respaldos ya por el medio del almacenamiento, sí, pero la referencia es a un mismo documento. Y eso es compartir. Podemos subir el grado de trabajo de gestión si agregamos colaborar, pero hoy suerte lo mencionamos. El otro es sincronizar. ¿Qué es sincronizar? Ah, bueno, ¿sabes qué? Es que yo tengo mi sistema de gestión de documentos en tal equipo. Ese equipo tiene su esquema de almacenamiento. Pero yo quiero verlo desde mi laptop, desde mi tableta, desde mi celular. Son dispositivos diferentes y se pueden conectar al mismo sistema. Y yo puedo decirles a esa laptop, a esa PC, a ese celular, a esa tableta, que me marque qué elementos de almacenamiento se tienen que sincronizar. Y sincronizar significa hacer copias de respaldo de forma remota. Por lo tanto, yo puedo manejar un solo documento, pero ese documento puede estar almacenado en mi sistema de gestión, en mi PC de trabajo, en mi laptop en la casa, en mi celular para trabajar de forma cotidiana. Y no tiene que ser todo. Pueden ser partes. Eso es la sincronización. No es manejar un solo documento, sino tener un documento de referencia en el sistema de gestión y múltiples copias sincronizadas en múltiples elementos, dispositivos, cada uno con su almacenamiento particular. Ahora sí, nos subimos una capacidad que es la de colaborar. ¿Qué es colaborar? Es decir, ¿sabes qué? Es mi documento, pero yo te permito a ti que lo veas y que juntos podamos trabajar su contenido. Esa es la colaboración. O sea, podemos trabajar su construcción, su destrucción, su reconstrucción, su modificación de forma coordinada y conjunta. Es la capacidad entonces de que múltiples autores o usuarios con el derecho de modificar sean responsables y compartan y modifiquen de forma conjunta un mismo documento. Si sumamos estas capacidades deben de estar presentes en el manejo de documentos digitales de manera eficiente, ya que son fundamentales para el funcionamiento exitoso de cualquier organización en el área digital. Y entonces, en base a estas capacidades, se pueden dar cuenta de la importancia que puede llegar a tener para una organización el poder incluir un sistema de gestión de documentos digitales. Y esas son las capacidades. Si volteamos a ver desde el lado de la empresa, del otro lado, las necesidades que deben de contemplar para la gestión digital, pues en lo particular, en las organizaciones, las necesidades en el uso o manejo de documentos digitales son diversas y pueden variar según la naturaleza y el tamaño de la organización, así como del sector en el que se opera, el trabajo que se realice, etc. Algunas de las necesidades de documentos digitales más comunes incluyen documentos internos, que solamente deben ser conocidos dentro de la organización,
y pueden ser considerados como privados, secretos o seguros. Y estos pueden incluir políticas de la empresa, manuales de procedimientos, informes internos o comunicaciones internas, entre otros. Y son fundamentales para la gestión eficiente de la organización y la comunicación entre los empleados. Así como hay documentos internos, hay documentos externos, o sea, contratos, acuerdos, facturas, presupuestos y otros documentos relacionados con clientes, proveedores y socios comerciales. Y son esenciales para establecer y mantener relaciones comerciales con otros elementos, que por cierto después se pueden vincular. O sea, podemos generar dos sistemas de gestión de documentos, pero de alguna manera permitir que hagan una federación, o sea, colaboren entre ellos. Y luego están los documentos financieros, que son estados financieros, informes de auditoría, registros contables y otros documentos financieros que son cruciales para la gestión financiera de la organización, así como para el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias. También están los documentos legales y regulatorios, que son políticas de cumplimiento, contratos legales, informes regulatorios, leyes que deben ser cumplidas. Y otra documentación legal, que son necesarios para garantizar que la organización cumpla con las leyes y regulaciones aplicables a su industria y su jurisdicción. Otros tipos de documentos, documentos de recursos humanos. Todo lo que es de información importante de todos y cada uno de aquellos que trabajan dentro de la organización. Contratos laborales, formularios de solicitud de empleos, evaluaciones de desempeño, políticas de recursos humanos y otros documentos relacionados con la gestión de personal son esenciales para el funcionamiento de los departamentos de recursos humanos. Hay más, documentos de marketing y eventos, y ya los voy a mencionar ya muy genéricos, ya los pueden leer y entender más de forma más específica. Documentos de investigación y desarrollo, cuando tengo un área de desarrollo, o sea, mi empresa maneja productos y los estoy mejorando continuamente, estoy generando nuevos productos. Documentos de gestión de proyectos. Esto generalmente cuando mi empresa lo que hace es recibir proyectos y trabajarlos con otras empresas, pues tengo que trabajar y documentar toda la parte de los proyectos, incluyendo avances, costos, todo. Pues también hay documentos de gestión de proyectos. Y también hay documentos de cumplimiento y calidad, y esos son internos. Políticas de calidad, procedimientos de control de calidad, registros de calidad y otros documentos relacionados con la gestión de la calidad. En fin, todos estos son aquellos tipos de documentos que son necesidades de manejo dependiendo de para dónde va la empresa o qué es lo que está haciendo la empresa. Entonces, imagínense para la educación. Pues para la educación tenemos todos los documentos referentes a la educación. Desde ingresos, desde CARDEX de los alumnos, desde evolución y evaluación de académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si ya vimos para qué queremos los sistemas de gestión digital y qué tipo de necesidades deben de cubrir, pues tenemos entonces que hay múltiples tipos de categorías de los sistemas, bueno, muchas categorías dentro de los múltiples tipos de sistemas de gestión digital. Vamos a enfocarnos a los más importantes, a las actividades más importantes de uno o múltiples sistemas de gestión de documentos. El primero son los sistemas de generación, procesamiento y almacenamiento de documentos digitales. La parte inicial. ¿Cómo genero documentos digitales? De hecho, hay varios sistemas que ya manejamos de forma tradicional. Por ejemplo, todos los esquemas de Microsoft Office o de sistemas de oficina se encargan de esta función, generación y procesamiento, almacenamiento de documentos digitales de forma simple. No contienen todavía muchas de las capacidades. Pero eso nada más es la generación. Ya tengo los documentos. Ok. Y luego, pues hay que publicarlos. Y generalmente el esquema de publicación más común es la publicación y servicios web. No es la mejor ni la más común, pero sí. Se trabaja y mucho. Está la publicación y servicios web. Ahora sí nos pasamos a algo que está directamente trabajando en esa área. Los sistemas de gestión de documentación digital, que son las nubes privadas de almacenamiento y servicios. Vamos a tomar estos, cada uno de ellos y los vamos a desglosar. Entonces también tenemos el manejo de bibliotecas electrónicas. O sea, así como hay bibliotecas públicas que tienen un esquema de orden y almacenan un montón de documentos, libros, etcétera, etcétera. Bueno, cada empresa también puede tener su biblioteca electrónica privada. Están también los sistemas de gestión de proyectos. Si lo que trabaja la empresa es proyectos específicos atendiendo a necesidades de otras empresas o de otros clientes, pues podemos trabajar los proyectos y documentar los proyectos. Y por último, hay algo que es importante para todas las empresas.
soporte y atención a clientes. Cómo me involucro con mis clientes, cómo interactúo con mis clientes. Y eso es el soporte y atención a clientes. Tomando en cuenta cada uno de ellos, pues nos vamos al procesamiento y almacenamiento digital. Vámonos a los sistemas de nube pública. ¿Qué sistemas hay en la nube pública que me permiten trabajar como de alguna manera o en algún nivel de servicios de gestión de documentos digitales? Pues señores, los conocen. Google, a través de Google Drive y Google Docs. De hecho, Google Drive es el esquema de almacenamiento. Google Docs son los servicios, tanto de creación como de gestión de documentos digitales. También tenemos, por contraparte, pues Microsoft, el OneDrive, el Office 365 y el Teams. Son 3 sistemas diferentes, cada uno atendiendo capacidades y necesidades específicas. El OneDrive es de almacenamiento, Office 365 es la gestión de documentos digitales para su creación y su modificación, y el Teams es para la integración. No me gusta mucho tanto esta solución de Microsoft porque es muy compleja. Habíamos hablado de la complejidad. Junto con ellos está Dropbox, que solamente atiende lo que es la parte de almacenamiento y sincronización. Está muy padre, me gusta. Amazon Drive, que también su almacenamiento seguro es muy bueno, pero es almacenamiento. Apple iCloud también es almacenamiento. Bueno, creo que son almacenamiento y sincronización ambos. Evernote, que es gestión de documentos en la creación y alteración. Y Trello. Aunque Trello es más una herramienta de gestión de proyectos. Ok. Estos son sistemas de nube pública, los cuales pueden ser contratados para trabajar y de alguna manera atender ciertas capacidades, pero no integrales. Y luego viene los servicios web. Para tener servicios web, pues hay que tener un servicio de páginas web. Entonces, los sistemas de publicación de documentos y de información a través de páginas web requieren de redes de computadoras, ya sean internas o externas, acceso vía intranets o internet, y servidores como los sistemas de publicación y gestión de contenidos, tanto como Apache, NGINX, IIS y WordPress. Hay muchas empresas que ya les ofrecen la capacidad de manejar páginas web de formas muy sencillas. No quiero meter goles, pero entre ellas está Wix y bueno, hay muchísimas más. Pero aguas, no le están ofreciendo sistemas de gestión de documentos, solamente les ofrecen publicación de servicios web. Y también para trabajar con ellos se requieren de navegadores en los dispositivos conectados a las redes, que requieran consultar o interactuar con los documentos digitales como Chrome, Edge, Brave y otros. O sea, seguimos siendo tecnológicamente dependientes. Y esta es la parte que a mí me gusta. Y si queremos realmente servicios de gestión, pues si queremos servicios de gestión digital o de documentos digitales, pues hay muchas opciones. Una de las que yo primero conocí se llamaba OnCloud. Muy buena, muy buena, pero después hubo en la empresa puntos de vista diferentes. Hubo un grupo de personas que decían que tenían que ir por un lado, otro que decían no, que tenemos que seguir por ese otro lado, y se bifurcaron. Entonces se siguió con OnCloud, con una filosofía un poquito más cerrada, y los que se salieron, se bifurcaron, crearon Nextcloud, con una visión mucho más amplia, mucho más completa, mucho más integral. Entonces Nextcloud tomó la misma base de OnCloud, pero le dio una potencia o una dirección muy bonita que me gusta mucho a mí. Y aunque es similar a OnCloud y en muchas cosas son compatibles, pues está marcando su diferencia. Nextcloud es un servicio de gestión de documentos digitales muy importante a nivel mundial. Hay otros. Está Alfresco, DocWiki, OpenKM, eso es para la gestión del conocimiento, que es otro concepto más avanzado. Muy bueno, por cierto. Maya NDMS, y de lo más básico que podemos conseguir es LibreOffice con muchas modificaciones.
Vámonos a las bibliotecas locales y privadas. Las bibliotecas locales o privadas permiten tener enormes volúmenes de documentos, pero de disposición pública o de disposición local o privada. Se implementan, se alimentan y se gestionan. Me encanta Omeka Classic, que es un producto alemán, es un sistema open source alemán, que está diseñado para trabajar con enormes corporativos o con pequeñas bibliotecas. De hecho, yo lo tengo implementado para el Centro de Ciencias Básicas como una pequeña biblioteca. El Omeka Classic. El Omeka S es para grandes corporativos. Están geniales. Manejan estándares internacionales para la generación de datos y metadatos, incluyendo un estándar, ¿cómo se llama? No, la capital de... Ay, Dios mío, ahorita se me olvidó el estándar, pero es ampliamente utilizado en todo el mundo. Está Greenstone, está Koa, está Evergreen, está Beaufine y OpenBiblio como opciones. Si tienen tiempo para poderlas trabajar, pues las pueden implementar en sus organizaciones. En el caso del Centro de Ciencias Básicas tenemos Omeka Classic listo ya para trabajarlo. En lo que es gestión de proyectos, esto es sistemas que permiten trabajar con la definición de proyectos, metas, objetivos, alcances, trabajos, actividades y estándares también, gráficos de avance. Pues hay bastantes, está Redmine, GitLab, Apache Alura, Taiga, Track y OpenProject. Por ahí tenemos uno también para las Centro de Ciencias Básicas, no recuerdo cuál de todos es, pero hay uno por ahí que estamos trabajando. Y luego está lo que es servicio, soporte y atención a clientes y usuarios. O sea, cómo interactuamos con nuestras personas que se quieren involucrar con nosotros como empresa, organización. Tenemos OS Ticket, lo tenemos implementado para el Centro de Ciencias Básicas. OTRS, SAMAD, Help, UVDesk, Simple Help, etc. Son mecanismos que permiten interactuar con los usuarios para saber cómo están trabajando ellos con nosotros, cómo nos están viendo, cómo nos están evaluando, cómo estamos solucionando sus problemas. Muy importante para todo esto es la gestión y la integración. O sea, dentro de la gestión de todo lo que es los documentos digitales, necesitamos siempre tener presentes que para que todo funcione debe estar integrado. Entonces, la integración es uno de los puntos cruciales en la selección, aplicación y configuración de los diversos servicios o sistemas que vamos a implementar para poder atenderlos, las necesidades de nuestros documentos digitales, y en los cuales o para los cuales se debe de evaluar primero el soporte a estándares comunes, verdaderos estándares. PDF es un estándar. Los documentos de Word de Microsoft Office no son estándares. Solamente son internos a Microsoft, ampliamente utilizados, que se llaman estándares de facto, pero no son de jure. Los estándares de jure son los que son autorizados por alguna organización, y los que sí están autorizados son los Open Document Formats, los ODFs, y esos son los que utiliza LibreOffice y otros sistemas de manejo de documentos para oficina. Para gestión de usuarios globales tenemos el DAP, que es un estándar trabajado para ingresos, OAuth, que es Open Authentication, y ya vamos en la versión 2, etc. Hay más. En nuestro caso, y para el manejo de los sistemas tanto de WordPress, los sistemas de Moodle y del sistema de gestión de documentos de NetCloud, estamos trabajando bajo estándares del DAP. Eso nos permite integrarlos. Y las reglas de seguridad que se apliquen, hay muchas reglas. A ver, señores, vamos a clasificar documentos, tenemos que aplicar reglas. Eso se llaman ACLs, y los ACLs se aplican por cada sistema. Por último, los datos o repositorios que se compartan. O sea, cuando manejamos un sistema de gestión de documentos como repositorio, el repositorio puede ver su información interna, pero también puede mostrar información interna hacia afuera. Esto es exportar. Y debe tener sus reglas y su forma de trabajar. Pero también es al revés.
el repositorio interno puede ver otros repositorios, los cuales considera externos. Y eso es un importar. Y también debe tener sus propias reglas y sus propios mecanismos. Como verán, cuando hablamos de gestión no podemos separar la seguridad. Esto es la capacidad que debe de ser implementada para proteger los servicios contra posibles ataques o violaciones a la integridad. Estos ataques o violaciones son no deseados. Y también forman parte de las planificaciones e integración de los servicios, por lo que es importante enfocar correctamente los siguientes sistemas. Primero, las plataformas operativas, esto es, los sistemas operativos y las aplicaciones. Es muy raro que esto se implemente, o sea, que los sistemas de gestión se implementen sobre Windows normal. Es más sencillo o más seguro trabajar con Windows Servers, pero principalmente sobre Unix Linux. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay sistemas mucho más seguros, mucho más robustos. Si dejamos todo esto en un sistema que no es robusto, adiós, ya empezamos mal. Y luego está la publicación de servicios web en sus especificaciones 2.0 y 3.0, utilizando servicios como Apache, NGINX o generando modelos de 3 capas. 3 capas son servidor de páginas web, servidor de base de datos y esquemas de seguridad y autentificaciones. Bueno, y luego están los lenguajes interpretadores como PHP, Python, Java, Servlet, JavaScript, que es sobre lo cual van a estar escritos los sistemas de gestión de documentos digitales. En el caso de Nextcloud, está escrito completamente en PHP y trabaja sobre PHP. Entonces, la seguridad para las aplicaciones y los archivos, esto es, agentes de seguridad que están implementados dentro de los sistemas operativos, como Security Enhanced de Linux, AppArmor, etc. Y luego, el verificador de que puedan pasar o no puedan pasar para acceder a los servicios, que son las murallas de fuego. Y pueden ser corporativas, pueden ser a nivel de cada equipo. Y por último, las reglas que se especifiquen en y para el servicio, mejor conocidas como ACLs, Authentication Control Lists. Perdón, Authorization Control Lists. Listados de control de autorización y autentificación. Y casi para terminar, sí, está largo esta plática porque es muy completa. Los documentos generalmente no son válidos legalmente o no pueden ser autentificados si no llevan una firma. Así como generalmente cuando en documentos físicos terminamos con lo digo yo y pongo mi firma, o está autorizado y se pone un sello, en documentos digitales esto no es tan sencillo. O sea, no se pueden firmar así nada más y se pueden sellar así nada más. No, se requieren generar claves específicas y tener un control específico para lo que se le llama un proceso de firmado. Y el proceso de firmado generalmente es un proceso criptológico. Utiliza criptografía. Entonces se requiere muchos aspectos más complejos. Ok, el firmado y sellado digital de documentos es importante para las organizaciones por varias razones. Primero, por la seguridad. El firmado digital utiliza algoritmos criptográficos para garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de los documentos. Esto significa que se puede verificar la identidad del firmante, asegurar que el documento no ha sido alterado desde su firma y evitar que el firmante niegue haberlo firmado. Con esto se tiene un cumplimiento legal. O sea, en muchos países el firmado digital tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita o que el sello. Esto es especialmente importante en transacciones comerciales, contratos legales y otros documentos importantes donde la autenticidad y la integridad son fundamentales. Tenemos también la eficiencia. El firmado digital elimina la necesidad de imprimir, firmar manualmente y escanear documentos. Son procesos que pareciera que son sencillos, pero llevan tiempo y costo. Lo que ahorra tiempo y recursos. Los documentos firmados digitalmente pueden ser enviados y recibidos instantáneamente, lo que acelera los procesos comerciales. Por último, viene la reducción de costos. Al eliminar el uso de papel, sellos, copias, etc., y la necesidad de almacenar documentos físicos, el firmado digital puede ayudar a reducir costos asociados con la gestión de documentos. Y por último, se mejora la experiencia del cliente. El cliente valora la conveniencia y la rapidez en los procesos. El firmado digital permite a las organizaciones ofrecer una experiencia más eficiente sin problemas a sus clientes al facilitar
la firma de documentos de manera remota y rápida. En resumen, el firmado digital de documentos ofrece una combinación de seguridad, legalidad, eficiencia y ahorro de costos que lo hace fundamental para las organizaciones en la era digital. Y esa es la contraparte de lo que es la firma y el sello. Y no tienen que ser muchos, o sea, no tienes que hacer una secuencia con que tengas un proceso y lo que verifiques o certifiques es el proceso con un conjunto de documentos, pues ya lo hiciste. Entonces, para poder garantizar que los esquemas de firmado y sellado de documentos digitales sean soportados dentro de un marco de seguridad, y eso es muy importante, se requiere una infraestructura en clave pública llamada Public Key Infrastructure, PKIs. No existe un PKI global. Cada organización debe establecer su propio PKI, su infraestructura de clave pública. La infraestructura de clave pública o PKIs es un esquema de gestión o control de claves públicas fundamentales para el manejo seguro de llaves y firmas digitales por varias razones. Los PKI son responsables de la seguridad. Se proporciona un marco robusto para la gestión segura de las claves públicas y privadas utilizadas en el proceso de firmado digital. Esto incluye la generación segura de claves, su distribución, almacenamiento, y debe ser almacenamiento seguro, y revocación cuando sea necesario. Sin una PKI adecuada, las claves podrían estar expuestas a riesgos de seguridad. Y es como decir, ok, le voy a poner la llave a la puerta de la casa, pero la pongo la llave ahí a un ladito de la puerta, para que cualquiera pudiera hacerlo. O decir, voy a poner una caja de seguridad con una combinación, pero escribo la combinación ahí a un lado. No, el PKI permite el tener todo de manera privada. O sea, algo se tiene que almacenar de forma segura. Entonces el PKI establece ese mecanismo para guardar tanto las llaves como las firmas, como los sellos, todo digitales, bien resguardados. Permite también la autenticación. La PKI permite verificar la identidad de los participantes en una transacción digital. O sea, cuando se va a trabajar algo, dicen, oye, está sellado. Si está bien sellado, oye, ¿tú reconoces el sello? El PKI dice, sí, es un sello que yo tengo registrado. Y por último, la integridad. La PKI garantiza la integridad de los documentos firmados digitalmente. Al utilizar técnicas criptográficas, así como hash de mensajes, se puede asegurar que el documento no ha sido alterado desde que fue firmado, proporcionándose una garantía de que la información no ha sido manipulada. ¿Qué me permite los PKIs? Primero, no repudio. O sea, si hay un PKI y alguien firmó, no se puede decir no está firmado. No fui yo. ¿Qué crees? Ese es el no repudio. El PKI dice, ¿qué crees? Si lo hiciste y aquí está. Y es legal. Pero también está el cumplimiento legal y regulaciones. Entonces, muchas regulaciones y estándares como la ley de firma electrónica en varios países exigen el uso de una infraestructura de clave pública para garantizar la validez legal de las transacciones electrónicas. Entonces, una PKI adecuada ayuda a la organización a cumplir con sus regulaciones y estándares. En resumen, los PKIs proporcionan los fundamentos necesarios para garantizar la seguridad, autenticidad, integridad y no repudio en el manejo de llaves y firmas digitales. También ayudan a cuando se pierden. Cuando se pierden, se genera un procedimiento de repudio, en el cual dicen, ¿sabes qué? Las firmas anteriores están comprometidas o se perdieron, por lo tanto, destrúyelas. No se destruyen realmente. Lo que hacen, se almacenan y se marcan como repudiadas. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Generarte las nuevas, porque si no te generan las nuevas no puedo seguirte trabajando. Entonces se generan las nuevas se acomodan y a partir de tal fecha en donde se estableció el repudio, todos los nuevos documentos deben de tener las nuevas firmas. Conclusiones. Después de haber visto todo esto, los avances tecnológicos se encaminan cada vez más a complementar y hasta desplazar la documentación física en medios físicos o impresos a medios y representaciones digitales. Entonces, los documentos digitales presentan muchas ventajas operativas sobre los documentos físicos, principalmente en su gestión de almacenamiento, su organización. Esto es el uso de esquemas de clasificación, agregado de metadatos, etc. Distribución y consultas, que esto es importantísimo para la agilidad del manejo de los procesos y los cuales benefician directamente a todo tipo de organizaciones. Existen retos importantes que deben ser tomados en cuenta. O sea, no es sencillo, no va a ser fácil, pero si lo saben hacer bien, va a ser muy productivo e inclusive en algunas cosas está muy divertido.
atenderlos para lograr la permanencia, la ubicuidad y la distribución de los documentos en forma segura. Y yo sé que van a tener ahora muchas preguntas. Para eso vamos a establecer el foro correspondiente de dudas y preguntas para todo el curso. Ahí podemos establecer preguntas por cada una de las unidades. Entonces, todas las preguntas van a ser bienvenidas. Si las quieren hacer en el foro, pues los podemos hacer en el foro. Si no, aquí está mi correo electrónico. O ya conocen mi WhatsApp, ya conocen mi Facebook. Muchísimas gracias por esta su segunda clase, la correspondiente al día número 2. Sí, un día complejo, un día muy largo, pero muy sustancioso, espero. Tengan, por favor, así, excelente mañanita, excelente tarde, excelente noche, y nos vemos en el video para el día número 3. Nos vemos en la siguiente.